Hola, soy Marvilán. Hola, me llamo Karen. Bienvenidos a Plenipausia, la plenitud en la menopausia, una comunidad de mujeres para mujeres. Bueno, aquí estamos para grabar nuestro segundo podcast y el tema central sigue siendo la menopausia. Bueno, Karen, hay algo que vengo escuchando que quiero compartirlo, ¿no? Que es aquellas incertidumbres que se tienen en cuanto a la menopausia. Empecé a escuchar algunos videos. Hay uno grabado hace 5 años de un programa chileno donde hay una artista chilena que se llama Carolina Eltit. Para aquel entonces ella tenía 37 años y estaba manifestando allí en ese programa que le habían decretado una menopausia precoz. Fue muy despistada, algo que entonces para llamar a colación a todas las mujeres que estemos atentas a ello, porque comenzó, como estuvo tantos años tomando pastillas anticonceptivas porque su carrera realmente ocupaba mucho de su tiempo y para aquel momento no era su prioridad salir embarazada, se cuidó hasta ese momento. Bueno, hasta los 35. Realmente ella confiesa que entonces a los 35 deja las pastillas, se casa y comienza a buscar bebé. Pero nota que entonces tiene sus menstruaciones en principios irregulares y de repente dejó de bajarle la menstruación. Pasó un año sin menstruación y al año es que ella recurre a un ginecólogo. En ese momento el ginecólogo le dice, tú tienes una menopausia precoz. Y por supuesto, continuó la conversación comentándole, es imposible que salgas embarazada. A lo que se aterró ella y empezó a buscar ayuda. Por su profesión como tal, al comentárselo a algunos de sus compañeros, entonces le invitaron a este programa e invitaron a un especialista de fertilidad. Ok. Lo que me causa me llama mucho la atención es que ella desde que comienza a hablar, ella dice, es que desde que tengo esta enfermedad, me ha pasado, y se enfoca en la enfermedad. Veo que el médico, de hecho, termina todo lo que es el programa y el ginecólogo le da algunas consejos, herramientas, le invita a que vaya para su consultorio que es de fertilidad, pero en ningún momento corrigió eso, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque tengo entendido que la menopausia solo es una parte fisiológica de una etapa. Una etapa. Cuando nos hablan, cuando dicen... Pero debería ser una etapa. Exacto. Pero, por ejemplo, ya luego, para seguir más o menos el hilo de la conversación, ¿no? Luego vuelvo a ver otro video donde ya es una doctora endocrinóloga que explica un poco más y dice que la menopausia es considerada esa etapa o de la parte fisiológica, un estado normal de la mujer que todas las mujeres vamos a pasar, aproximadamente entre los 45 años 50, ¿vale? Cuando se vive el ciclo normal de la menopausia, que después de un año sin la regla, ya se puede decretar o asumir que ya estás en menopausia, diagnosticar. Pero si es antes y mucho, por ejemplo, mucho antes de los 40 años, que te diagnostican y ya te dicen que es una menopausia precoz. De hecho, ahora tienen otra terminología, ahora le dicen insuficiencia ovárica prematura. Porque eso sí es una patología. Porque está fuera del rango de la edad donde, digamos que fisiológicamente, esa mujer entra en el proceso de menopausia. Entonces, lo que hay que distinguir es qué es la menopausia. La menopausia es el cese de la función ovárica, que en la mujer, como especie biológica, es una de las pocas especies, primero, que presenta ciclos regulares, mensuales. La mayoría de las especies animales no lo tienen, no funciona así. Y esos ciclos corresponden a los procesos de ovulación, que es un proceso de ovulación que madura el óvulo en el ovario y de ahí baja a través de las trompas de falopio hasta que alcanza el útero, en donde antes de alcanzar el útero, si hay un espermatozoide por allí rondando, debe ser fecundado para que luego el embrión es el que termina alcanzando el útero, se implanta y procede un embarazo. En la mujer, normalmente, esos procesos cíclicos están regidos por el número de óvulos que tenemos en el ovario. Por lo tanto, si una mujer nace con poquitos óvulos, su menstruación se detiene
mucho antes que una mujer que nazca con muchos óvulos, siempre y cuando la mujer durante toda su fase de vida tenga una vida relativamente sana y normal. Cuando se acaban los óvulos, los ovarios dicen, ¿para qué carrizo estoy funcionando yo aquí? Y nosotros no tenemos en el cuerpo ningún órgano superfluo. O sea, todos los órganos que funcionan en nuestro cuerpo están allí por una razón. Cuando ya ese órgano no tiene una razón de ser, se atrofia. Ejemplo, el timo. El timo, que es el que nos ayuda a generar las células de la sangre, las células blancas, a los 14 años se atrofia. ¿Por qué? Porque su función principal dejó de funcionar. Lo mismo pasa en la mujer con los ovarios. Pero hay mujeres que por alguna razón se les anticipa ese proceso. Entonces, si fisiológicamente se le agotó, según lo que dicen los especialistas en esa área, y tú y yo no somos médicos, somos bioquímicas, para que el público también sepa que podemos hablar con propiedad de los procesos, pero no somos médicos, no estamos orientando aquí a que tomen medicinas ni estamos sustituyendo la función de un médico. Simplemente informando, porque hay mucha desinformación en el tema. Entonces, claro, posiblemente esa chica, lo que le sucedió es que tenía menos óvulos al nacer que otra persona, que otra mujer. Claro, también estos ginecólogos que escuché, entre algunas de las opciones que decían por qué una menopausia precoz, también decía que las mujeres que se desarrollan mucho antes, por supuesto se le puede adelantar la menopausia porque los óvulos se le terminan antes. También entre otros tipos de enfermedades inmunológicas. También exactamente. Escuché a varios ginecólogos y los tres coincidieron en lo mismo, el lupus. Una de las enfermedades inmunológicas que ataca a todo lo que es los tejidos, tejidos blandos. Y uno de los principales son los óvulos. Entonces hay una alta probabilidad de que alguien con enfermedades inmunológicas pueda tener una menopausia precoz. Y a veces ni siquiera sabemos si tenemos esa enfermedad inmunológica. Muchas veces en estos tiempos modernos hay pesticidas. Los pesticidas funcionan como lo que se llama disruptores hormonales. Entonces eso, cuando uno dice disruptores, algo que me interfiere con la función original de la hormona. Y entonces ahí empiezan a haber una cantidad de desbalances hormonales. Entonces, esos pesticidas, ¿dónde están? En todos lados. Cuando empezamos con este tema de estudiar la menopausia, empecé a investigar y resulta que es que ya los suelos están todos contaminados, que es muy difícil que realmente cuando dicen que los cultivos son orgánicos es porque esas personas primero tuvieron que hacer una inversión en rescatar esa tierra para poder tener cultivos libres de pesticidas. Entonces, empezando por ahí. Entonces, si tenemos disruptores hormonales, tenemos una vida estresada, tenemos una pésima alimentación, no consumimos una serie de alimentos que nos den aporte, la mujer puede fácilmente caer en una serie de alteraciones que conduzcan a una menopausia precoz. Ahora, la pregunta central es, ¿la menopausia es una enfermedad o es simplemente una etapa en la vida de la mujer? Entonces, ¿qué respondería yo? Que llevo muchos años estudiando sobre osteoporosis posmenopausal y muy poco me informé en lo que realmente consistía la menopausia hasta que me atropelló. Exacto. La menopausia es una etapa como la adolescencia. Simplemente es un cambio, es una transición en una cantidad de procesos fisiológicos que normalmente se dan en la mujer. Pero si llega anticipado y si mi cuerpo no está preparado, como son etapas que exigen que esos cambios, como son bruscos, y los cambios que llevan cambios hormonales siempre son masivos, porque las hormonas tienen unas funciones muy importantes a nivel general del cuerpo. Y en otro programa vamos a hablar posiblemente de qué es una hormona, porque muchas no sabemos, mucha gente no sabe qué es una hormona y no sabe la importancia de las hormonas y mucho menos la importancia de los estrógenos para su día a día, porque tampoco queremos aquí repetir una clase. Entonces, la menopausia es un proceso fisiológico, pero si yo he agarrado mi cuerpo y lo he batuqueado y lo he maltratado y no lo alimento y etcétera, etcétera,
o creo que lo alimento, pero como es puro comida procesada, muy poca comida cruda o ningún vegetal, porque hay gente que ni siquiera consume vegetales. Nada. Entonces yo tengo ahí un cuerpo totalmente desnutrido, y cuando se presentan los cambios propios de esas hormonas que dejan de ser producidas en las cantidades grandes que nos protegen, entre otras cosas, nada, sí se me presentan enfermedades, pero no es la menopausia, son las alteraciones derivadas de esos cambios. Exacto, fíjate, Karen, que es tomar conciencia desde que estamos entrando en el proceso de perimenopausia, porque comenzamos hablando de qué es la menopausia precoz. Sencillamente en este programa estamos hablando de menopausia precoz para que estés atenta a esos cambios que pueda ir pasando en tu cuerpo si los notas. ¿Y qué es menopausia precoz? Nunca lo hemos dicho. Exacto, la menopausia precoz puede llegarte de repente por varios ítems, es decir, puede ser que haya sido porque te operaron urgentemente por presentar algo miomas grande, te extirparon el útero, te hicieron una histerectomía completa. Completa es cuando te quitan los ovarios, que allí es donde se producen los estrógenos. Leyendo sobre el tema, solamente para acotar, muchas veces nos han dicho que la menopausia es únicamente y exclusivamente cuando extirpan ovarios. O sea que si extirpan solo el útero, teóricamente los ovarios sirven para seguir produciendo suficientes estrógenos en esa mujer. ¿Qué leí yo? Sobre todo desde el punto de vista de los cambios que se dan a nivel del sistema nervioso. Que aunque uno tenga ovarios funcionales, si a esa mujer le extirpan el útero, ya empieza a tener cambios importantísimos de sus niveles estrogénicos. Y hay que tener conciencia de eso. Esos cambios no son banales. Entonces la mujer, aunque el médico te diga, tienes todavía tus ovarios o te dejé un ovario, te quité uno, te quité el útero, te dejé el ovario, te dejé uno y está funcionando, es mentira que ese ovario va a tener la posibilidad de producir la cantidad de hormonas que venía produciendo. Entonces, de alguna manera, ya está entrando en perimenopausia esa mujer y sobre todo en una menopausia mucho más acelerada que otra mujer que vaya gradualmente cesando en la producción de sus hormonas. Claro, yo también estuve escuchando y leyendo, es que se va atrofiando lentamente ese ovario porque quien lo irriga mejor de sangre es el útero por las trompas de falopio. Sí. Al no tenerlas, porque ya te lo cortaron, ya te lo retiraron, se va atrofiando lentamente. Inclusive leí un artículo en el que los médicos afirman que cuando hacen ligadura a las mujeres y no hacen el corte perfecto, o sea que se va un poquito más de la talla y cortan más, ya cortan esa irrigación directa al óvulo. Al ovario. Al ovario, disculpe. Y poco a poco se va atrofiando. Entonces, dicen, ¿cómo llegaste a la menopausia precoz si todavía tienes tu ovario y tienes el útero? Sencillamente te ligué. Es que ya el ovario deja de funcionar igual. Es básicamente así. Entonces, ¿y cuál es la herramienta, Marvi? ¿Cuál es la herramienta para eso? ¿Y por qué queremos hablar de los temas? Porque muchas veces, claro, la gente dice, me llegó la menopausia antes. ¿Y qué significa? Nadie nos prepara. ¿Qué significa? Que si yo no tengo estrógenos circulantes como los venía teniendo, tengo mucha más predisposición a inflamarme, a no tener activa una cantidad de defensas que los estrógenos originalmente me proporcionaban. Y eso es lo que queremos hablar a lo largo de estos podcasts. ¿Cuáles, por lo menos en mi caso, como no atendí, no me informé, porque realmente había muchas cosas que yo decía, no, pero es que yo sé de eso. Mentira. Nunca supe que lo que primero tenía que cuidar era que no se me inflamara el cerebro, porque el cerebro es uno de los órganos que menos atención se le ha dado a la mujer en este proceso de cambio. Mucho se habla de la piel, mucho se habla de otras cosas, pero un cerebro inflamado es un cerebro que no es capaz de responder a esa adaptación. Y cuando yo digo esa adaptación es dejar de dormir bien, empezar a tener los sofocos. Los sofocos son justamente que ese cerebro tiene que volver a acondicionarse, tiene que volver a resetearse, tiene que relinkearse, como dicen por allí.
reconectarse porque ya hay una serie de informaciones que antes daban los estrógenos que ya no están. Entonces tiene que volver a adaptarse a esos niveles de estrógeno que influyen en cómo funcionan nuestras neuronas. Y si no lo atendemos, la gente termina con una depresión. Y es una depresión que te lleva a comer mal, a dormir mal. Y una persona que no duerme no regenera su cerebro. Y si no regenera su cerebro, menos regenera el resto del cuerpo. Entonces muchas veces nos ocupamos de si nos ponemos prótesis, nos ocupamos de si tomamos no sé qué, y lo que menos estamos es atentas a que nuestro principal motor central de vida está vuelto un desastre en ese proceso y no tenemos tampoco herramientas, porque los médicos tampoco entienden bien el proceso de la menopausia. Exacto, es tomar conciencia. Por eso este programa día a día, podcast a podcast, te daremos aquellas herramientas para que te vayas ayudando y no desde que estás ya en menopausia, sino desde todas antes. Aquellas que estamos, claro, porque hay que preparar el cuerpo, como lo dice Karen. Me tocó ver un video de Cynthia Clitbo, que es una de estas artistas mexicanas de televisión, que ella hace cine y teatro. Y grabó un video muy cómico donde ella comienza con sus procesos de menopausia y se graba con los bochornos o calorones en la noche, se levanta toda sudada y ella dice, esto es horroroso, esto no se lo deseo a nadie. Y no duermo, yo quiero es dormir. Sí. Pero al final del video, fíjate que ella comenta, porque un periodista la encuentra en la calle y le dice, ¿cómo vas después de haber visto ese video en el que la está pasando muy mal? Y ella dijo, de lo mejor, porque estoy haciendo fitoterapia. Recurrí a las terapias alternativas y realmente se lo recomiendo a todas las mujeres. Y ella, finalizando, dice, tomen conciencia todas las mujeres. Así pero es. Hay que ver por lo que se pasa, entonces, ¿cómo evitarlo? Y tomen conciencia porque todas pasamos por ese proceso, que no es para tenerle miedo, es para tener atención, porque es una etapa para volver a una misma, porque ya uno empieza a cerrar la etapa de la maternidad, la etapa de la esposa fiel, cuidadosa del hogar, y empieza a volver a su centro. Entonces, desde un punto de vista de vida, en lo personal, esta etapa para mí ha sido un retorno a esa mujer cuando salió de su adolescencia y empezó a ser adolescente adulta. Porque uno lo deja la vida como en stand-by por la maternidad y una cantidad de intereses más de mujer, porque tenemos un cerebro femenino. Cuando los estrógenos empiezan a bajar, uno empieza como en una búsqueda personal de ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué quiero para mí? Y eso también es importante. Entonces, no es solamente atender los síntomas, es atender todos esos procesos psicológicos, emocionales, de familia, que nos entiendan. Hablemos de menopausia. Digamos, estoy en un proceso de menopausia sin temor, sin tabú, porque es un proceso natural. Y todos nuestros familiares tienen que saberlo. Compartirlo, de hecho, involucrarse contigo. Es tomarte el tema con dedicación, con cariño que se merece. O sea, estás hablando de ti misma, de tu salud, de tu bienestar, de tu cuerpo, de tu menopausia. Esto te ayudará a hacer esos ajustes adecuados de acuerdo a tu estado de vida también, de acuerdo a tu estilo de vida que lleves. Es ajustarlo, es moldearlo. Y una cosa súper importante, Marvi, que se hablaba mucho de que en estas condiciones de menopausia ya uno estaba viejo. Uh-huh. Pero la gente no se ha dado cuenta de que estamos en el siglo XXI. Y para las mujeres que vivimos en estas latitudes, que es en estos países, también la tecnología nos influye y existen miles de recursos, empezando por los fitoterapéuticos, pero también si la cosa se pone muy grave, existen una cantidad de recursos de células madres, medicina regenerativa, sueroterapia. Hay cantidad de recursos por los cuales la mujer en esta etapa tendría más bien que aprovechar la ventaja que ofrece el ya no tener que preocuparse por su sexualidad, el ya no tener que preocuparse por si va a quedar o no embarazada,
y hay maneras de rescatar o de prevenir todos esos desgastes propios cuando cambian las hormonas, que es un proceso de transición. Eso es lo que yo quiero que también quede en la psiquis de la mujer. Es un proceso de transición que es como que nos pasan por un hornito, pero si uno tiene las herramientas apropiadas, eso no significa envejecer, que es una de las cosas que también nos aterra. No significa envejecer y no significa morirse y no significa enfermar. Eso también es súper importante. Es que sobre todo es lidiar con las creencias, y no solo las creencias de tu familia, de tus alrededores, sino de la sociedad como tal, porque a ciertas edades entonces ya tienes que ser vieja. De hecho, el comentario que hizo... No, y vieja e inútil, porque entonces te empiezan a decir, ay mamá, ya estás vieja. No, y claro, al principio uno se puede sentir así porque conectar las neuronas, acordarse de las cosas, la concentración se puede perder. Y cuando uno pierde concentración, entonces se te olvidan las cosas, no sabes qué era lo que estabas diciendo. Eso es un cerebro inflamado. Y un cerebro inflamado se previene, un cerebro inflamado se recupera. Entonces, permitir que mi cerebro se inflame y saber que se inflama y no tomar acciones es ser irresponsable. Entonces la menopausia también se trata de responsabilidad, pero responsabilidad hacia una. Porque muchas veces la mujer se acostumbra a que pone siempre los beneficios para la familia por encima de los propios. Entonces la mujer empieza a, no, yo no me voy a comprar eso porque mi hijo necesita unos zapatos. Y resulta que el niño ya no es un niño, ya es un hombre de 22 años. Entonces yo prefiero no atenderme yo, porque el niño de 22 años, en lugar de salir a trabajar o de ver cómo resuelve su propia vida, porque ya es un adulto joven que también le toca asumir responsabilidades, no, mamita tiene que sacrificarse en no poder consumir su suplemento por comprarle al niño. Cosas de ese tipo. Son cosas sutiles, son cosas banales, pero es porque la mujer, por nuestro propio cerebro femenino, tendemos a dejar de lado nuestras propias necesidades, y esta etapa es para que eso no suceda. Claro. Y para volver a retomar, porque tenemos mucho más que ofrecer a esa misma familia en esta etapa. Entonces, total y plena. Si nos sentimos deprimidas, cerebro inflamado. ¿Cómo se mejora un cerebro inflamado? Tomando fitoterapéuticos y tomando, sobre todo en mi caso, hay varios suplementos que he ido tomando, además de implementar una cosa que prácticamente es un mantra matutino, que es tomar los jugos verdes. Si yo tomo mi jugo verde en la mañana, manejo el resto del día, con una concentración y una lucidez que había perdido en ese proceso de transición. Y una cosa que me ha ayudado muchísimo es a consumir los suplementos de magnesio. Magnesio es indispensable para cualquier cantidad de funciones y normalmente no tenemos conciencia de cuánto necesitamos y de dónde lo obtenemos en la alimentación. Eso ya lo vamos a hablar en otro podcast con más detalle, con más calmita, pero ese tipo de cosas y ese tipo de tips lo aprendí por mi propia piel, o sea, pasándola mal y viendo los cambios. Y es súper importante que tengamos conciencia de eso. Sí, así para las nuevas oyentes que están aquí con nosotras, ¿por qué estamos? Sencillamente porque Karen le tocó vivir esta parte de la menopausia y de alguna manera yo estoy en ese proceso de perimenopausia. Actualmente tengo los 44 años y creo en esa parte de que si te ayudas previo, puedes evitar muchas cosas luego. Inclusive puede ser que ni siquiera tengas síntomas. Hay mujeres, que es un porcentaje relativamente importante, que no tienen síntomas. Ojo, el que no tenga síntomas durante la menopausia no dice que no puedas desarrollar luego alteraciones. Entonces, ¿de qué se trata? De que sepamos en todo momento que si lo que queremos es mantenernos sana durante esta etapa, que corresponde a una etapa larga de la mujer, no es una etapa banal. Estamos hablando de que una mujer ahorita puede vivir hasta los 100 años o más con las tecnologías que existen, que sea una etapa para vivir sana.
no para vivir a los 80 con fracturas, con muletas, con Alzheimer. Entonces, una persona con un Alzheimer 20 años más allá no sirve. Entonces, la idea es que nos mantengamos sanas durante esos 30 o 40 años que nos tenemos por delante. Porque si la menopausia empieza a los 50 y la mujer vive 50 años más, se supone que tenga que vivir con calidad de vida. Eso es lo ideal. Y es importante lo que acabas de decir, porque la idea no es asustarla. Porque cuando tú escuchas a todos estos médicos y comienzas a buscar información de menopausia, es terrible, wow, porque tú dices, ya se me acabó la vida. Se te acabó, porque empiezan a partir de la menopausia, ¿qué te puede pasar? Ajá. Y la cantidad de enfermedades que nombran, entre las enfermedades inmunológicas, entre las enfermedades neurológicas, entre esas, todas la de los huesos, la osteoporosis, que es una enfermedad muy silente. Todos. El cáncer es una enfermedad ahí que está al acecho. Entonces, te las nombran todas y demás. Y si usted ha sufrido de todas estas, prepárese porque se va a complicar. Entonces, realmente es asustar, es ponerse, wow, cuando me llegue la menopausia va a ser el acabose, el desastre total en mi cuerpo. Y eso contribuye a que uno se deprima más rápido porque no te dan recursos. Y entonces además cuando vas al médico, el médico se te queda mirando así, te dice así como, ya estás vieja, ya te toca. O sea, como dicen en Venezuela, cálatelo. No, eso no sirve. Eso, pero no. Yo no lo acepto. Exacto. No es tomar la actitud, no es activar esas emociones. Ni tú como mujer, ni tu hombre o aquellos hombres interesados en saber qué puede pasar la mujer en esta fase y cómo ayudarla, porque al hombre le toca. No tan fuerte como la mujer, no tan agresivo, pero ellos también después hablaremos de esa etapa que les corresponde pasar los hombres, llamada andropausia. Pero bueno, por los momentos, recuerda seguirnos porque te daremos esas técnicas, herramientas que puedes ir trabajando desde mucho antes para que puedas evitar aquellos síntomas tan agresivos y evitar también muchos procesos que luego puedes pasar. Y sobre todo, síguenos y escríbenos, porque muchas veces, obviamente, los procesos son muy individuales. No todas tenemos las mismas dudas y nos gustaría escucharte. Nos gustaría que nos escribas por nuestras redes, @pausaLaMenopausia, por Instagram y Facebook. Y tenemos una página web, un portal también a pausalamenopausia.com, que recibirás información valiosa que publicamos periódicamente. Este es un espacio en el cual queremos que formes parte y nos interesa escucharte. Te invitamos entonces a que comentes por todas esas redes que ya nombró Kare y te vamos a informar de todas aquellas inquietudes que tengas en esta etapa de vida. Cualquier duda que tengas, cualquier inquietud, compártela por nuestras redes. Te invitamos.